Buenas noches. Bueno, hoy voy a hablar de un tema que preocupa y que es la posible conflagración entre Rusia, la Federación Rusa y Ucrania. Pero para entender un poquito este problema hay que remontarse al año 1989, cuando Gorbachev cedió en todo con Reagan, permitiéndole la reunificación de Alemania y contra la promesa de que la NATO no iba a avanzar un paso más hacia el lado del este. Bueno, ya sabemos que la historia no se, como fue la historia, no se cumplió. Capituló la Unión Soviética en el 1991, colapsó, como algunos dicen. Para mí capituló políticamente, capituló ideológicamente, económicamente. Lo único que mantuvo fue su aparente soberanía y sus fuerzas armadas nucleares, que eran cuantiosas. Ya sabemos cómo se desarrolló la historia. Fueron 10 años con Yeltsin, que Rusia se convirtió en una neocolonia de Estados Unidos y de las oligarquías de otros países, y se creó una nueva oligarquía que se apoderó de todos los bienes de la Unión Soviética. Eso es lo que sucedió en Rusia hasta 10 años después, hasta al 2000, en que apareció un líder de corte nacionalista, que no fue un proceso muy fácil ni espontáneo. Bien, también tenemos que recordar de que el golpe que hizo Ucrania, Kazajstán y la Federación Rusa, en esto estaba Yeltsin, para destituir a Gorbachev, para disolver la Unión Soviética. Así cada uno de estos pequeños, de estos poderes personales, se transformaban en poderes reales grandes. Y ahí arranca el problema. Ucrania rápidamente se transformó también en una neocolonia de Estados Unidos y de los países que normalmente influyeron en la política de la Unión Europea y de la NATO. O sea, atláteres. Pero en el caso de Ucrania, por ejemplo, estaba siempre muy interesada Alemania y Polonia, países que pudieron conseguir, bueno, Polonia porque nostálgico del imperio polaco y lituano, y Alemania nostálgica de lo que perdió en la Segunda Guerra Mundial, que uno de los objetivos era la conquista de las planicies de Polonia y del petróleo del Caspio. Eh, pero para tener una idea, que se formó una nueva oligarquía, cuatro o cinco clanes grandes, y durante 30 años siguieron con el poder político y aumentando sus fortunas, que no es lo mismo que la fortuna de la suerte del pueblo ucraniano, que emigró produciéndose una gran diáspora. Eh, Ahora, esto para ponernos en un contexto. Rusia reco- se reconstituyó políticamente,
se reconstituyeron sus fuerzas armadas y lo que nunca había perdido fue el dominio de sus fuerzas estratégicas, el control de sus fuerzas estratégicas que siguen siendo muy, muy poderosas y se han aumentado. En el caso de Ucrania, eh, no fue así. Ucrania sí transfirió todas las fuerzas nucleares que eran de la Unión Soviética, la transfirió a Rusia. Y le dio en alquiler para la flota rusa en el Mar Negro, en Sebastopol, en Crimea. Ahora bien, como sabemos, Crimea formaba parte de la Rusia imperial y de la Unión Soviética, hasta que por el 54, Nikita Khrushchev, para hacerle un favor a uno de sus colegas, que era ucraniano, le transfirieron Ucrania, que estaba en la Federación Rusa, la transfirieron a Ucrania, pero eso era un hecho meramente casi administrativo, aunque Ucrania tenía gran autonomía. Además, Ucrania se formó después de que se formó la Unión Soviética en 1922, cuando establecieron las repúblicas en la Unión Soviética. Tema que no le perdonan a Lenin. Bueno, para ponernos en contexto, Ucrania nunca había sido un ente jurídico internacional. Había estado en el Imperio Ruso. Anteriormente había estado ocupado por Polonia, Lituania, pero no podemos alargar tanto en el tema histórico. Pero nunca fue un ente jurídico internacional. Sí fue después de la separación de la Unión Soviética. Y en Ucrania también entraron a trabajar, por supuesto, todos los servicios de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, y estuvieron trabajando de la NATO, porque la idea era acercarse siempre el máximo posible a la frontera rusa, que se hizo en 3 etapas. La primera fue la incorporación a, había 2 tipos de incorporaciones, a la NATO y a la Unión Europea. Algunos países se incorporaron a la Unión Europea y posteriormente a las naciones, a la NATO. Y se hizo prácticamente en 2 o 3 etapas. La última que quedaría sería el Transcáucaso, que sería Azerbaiyán, Georgia y Armenia. Bueno, eso lo intentaron con Georgia, pero no funcionó. Y ahí fue la primera reacción rusa después del colapso, que esto fue en el 2008, y ya estaba reorganizándose. Ahora bien, eh, Ucrania todo este tiempo estuvo dominada por 4 o 5 clanes de oligarcas muy, muy poderosos. Y si vemos el mapa de Ucrania, hay el río, o sea, el Dnieper, que divide prácticamente Ucrania en dos, la parte este y el oeste. La parte del este era la Ucrania industrial, la Ucrania de carbonífera, y la Ucrania donde residían rusos, étnicos rusos en su gran mayoría. Y la Ucrania del oeste, del Dnieper, donde había más población de origen
ucraniano, todos hablando ruso, por supuesto, y él también se hablaba el ucraniano. No olvidemos que había elementos nacionalistas ya en el tiempo soviético, pre-Segunda Guerra Mundial, y en la Segunda Guerra Mundial se incorporaron a las fuerzas alemanas nazis y cumplieron un rol terrible con sus propios conciudadanos, especialmente con los de origen judío. Es el grupo de bandera, que ahora le dicen banderantes. Bueno, ese es su jefe histórico. Y eso persistió. En la época de Stalin los persiguieron y fue uno de... también hasta que pudieron controlarlos. En la Segunda Guerra Mundial estuvieron con las fuerzas alemanas y después, posteriormente, cuando la Unión Soviética volvió a retomar todo su territorio, igual estuvieron ahí latentes, pero después eh, fueron anulados, neutralizados. Bien, esto es la perspectiva a grandes rasgos, pero para ubicarnos, para entender el presente. El conflicto, o sea, cuando se disolvió la Unión Soviética, quedó abierto al capitalismo global, especialmente norteamericano, angloamericano y después los grandes capitalistas europeos, a intervenir en Ucrania, por supuesto, y en Rusia, con los, em, los oligarcas locales. Es más o menos lo que sucede en Sudamérica y en otros continentes, pero hablemos de Sudamérica, también sabemos cómo se hacen los negocios en esta parte del mundo. Y cómo se controlan a los gobiernos. Rusia y Ucrania entraron en el sistema de capitalismo global y fue este sistema que se hizo muy fuerte y el tema fue en que las fuerzas nacionalistas de Rusia, especialmente con Putin, cuando fue designado primer ministro y después presidente, eh, un, un verdadero nacionalista, bueno, decidieron que ese tipo de cosas no podía persistir, pero todos estos años trató la Federación Rusa, el gobierno ruso, de tener las mejores relaciones posibles con, con Estados Unidos y con la Unión Europea. Porque acá hay un error conceptual muy grande. Cuando se transformaron al sistema capitalista, pensaron los líderes rusos y la burguesía incipiente en Rusia, los que tomaron el poder, el contragolpe revolucionario burgués, que iban a ser aceptados con el capitalismo occidental. Iban a formar parte del equipo, del team. Y tanto es así que todavía siguen llamándoles socios, partners. Lo dice Putin permanentemente, lo dice el ministro de Relaciones Exteriores Lavrov, dicen los partners. Y esos no son partners, más vale perderlos que encontrarlos. Que si quieren, en realidad, no quieren hacer la guerra en Rusia, quieren nuevamente colonizarla, como tienen ya colonizado a
a otros países y especialmente un país políticamente débil como es Ucrania, y en donde hicieron efectivamente una... lo, lo- lo- lo dirigían en forma indirecta hasta que fue la revolución Orange en el 2004, algo así, pero no prosperó. Y hicieron en el 14 una que sí prosperó. El esta que prosperó fue un cambio de régimen que sigue perfectamente las reglas de eh, el, el guión para este tipo de cambios. O sea, pero esto no surgió espontáneamente. Había en Ucrania un gran malestar, por supuesto, pero esto fue aprovechado muy bien por, por Estados Unidos y por otros países para que lo fueron preparando. Estas cosas no se hacen de un día para otro. Lleva mucho tiempo la organización, la preparación, la táctica, la estrategia. Bueno, pero para hacerlo más breve, tomaron el poder directamente. Tanto es así que es conocido lo que decía Victoria Nuland, que decía a quién iba a poner. Y bueno, en una conversación telefónica que nunca la pudieron negar. Eh, Así están las cosas. Rusia eh, retomó Crimea, por supuesto que la mayoría de los rusos que habitan Crimea, eh, he sabido todo ese proceso y no voy a entrar a, a detallarlo en la actualidad, en esta conversación. Crimea forma parte de la Federación Rusa y eso queda así, pero de cualquier forma tenía un valor estratégico muy grande para el control del Mar Negro. Lugansk y Donetsk, que eran repúblicas, hicieron dos repúblicas en la zona que es llamada como el Donbass o Nova Rossiya en los en tiempos antiguos. Mm, Por supuesto con la intervención de Rusia, por supuesto. Pero también lo tienen que negar, obvio. Entonces, nunca dijeron que sí, mandaron voluntarios, la mayoría, pero fue una insurrección de origen popular, porque los, los fascistas de Kiev eh, querían neutralizar, por decir de alguna forma, a todo lo que sea ruso y a la población rusa, que es el 20% de Ucrania, y es la parte más próspera por otra parte. Bueno, se hicieron estas dos conflictos que están congelados, costó la vida de 14.000 personas, 15.000 personas, la mayoría civiles. Hay una línea de contacto, se hizo en el 14 o 15 un convenio en Minsk en que participó Rusia, las repúblicas Alemania y Francia y Ucrania, y dejaron el conflicto latente con la idea, con el, el compromiso de hacer de estas dos repúblicas rebeldes, hacerlas autónomas. Había muchos detalles, querían primero cerrar la frontera con Rusia, es un absurdo porque Rusia necesitaba tener la frontera libre. Bueno, vino vino el presidente, el rey del chocolate, ahora está el nuevo presidente que es el ex cómico, pero en fin,
es el presidente. Y siguen con, siguen con la idea de pertenecer a la NATO y a la Unión Europea. Eh, Cosas que son muy difíciles que sucedan. Eh, Sería otro tema para hablar de por qué la Unión Europea no tiene mucho interés tiene interés o sea, los países, Alemania especialmente, eh, Inglaterra tal vez, Estados Unidos desde el punto de vista estratégico, controlar, y por supuesto entraron la organización de Rothschild y Rockefeller y Soros también, hace años que están ahí. Entonces, Ucrania está controlada, pero el problema principal es que si le permiten que la NATO estacione em, misiles, están tan cerca que en 7 u 8 minutos, como lo dice el presidente Putin, pueden tomar todos los blancos en Rusia y no tendrían tiempo para hacer una respuesta. Es absolutamente, eh, es como la línea roja, ahí no pueden, ahí no pueden. Lo dice el mismo presidente, él ya no sabe más qué hacer, porque trató de conciliar y conciliar todos estos años y no da resultado. En el 14 movilizó las tropas a la frontera, después las retiró. Ahora movilizó en gran escala. El enemigo no es Ucrania, el enemigo, el adversario por el momento es Estados Unidos. Estados Unidos y la NATO. La NATO es eh, Estados Unidos. Que tampoco quieren hacerle la guerra a Rusia porque es una potencia nuclear. Pero esta forma de trabajo es para debilitar políticamente a Rusia. Rusia han pasado 30 años y no es la misma Rusia de la Unión Soviética. Ya hay toda una nueva generación que nacieron cuando colapsó eh, el socialismo real y no conocen otra cosa, y además la mayoría, los jóvenes, encuentran su lugar los jóvenes educados encuentran su lugar en las economías hasta que tienen 40 años, pero cuando tienen 20 25 años hacen una vida muy muy agradable. Y eso pasa en la mayoría de los países. Los jóvenes no son revolucionarios. Y los que no tienen nada, 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 tampoco pueden serlo, aunque quisieran, eh, porque no hay una organización. Pero de cualquier forma, la idea de las revoluciones de izquierda por el momento están ahí suspendidas y no creo que vuelvan. Por el momento no hay alternativa al sistema capitalista. Entonces, volviendo al aspecto económico, si bien Rusia tiene la soberanía en el sentido militar, pero tiene una conexión con el mundo económico globalizado, de la cual Rusia, como ser un gran país, podría autoabastecerse de todo como los tiempos soviéticos, pero eso implicaría un cambio de sistema de vida drástico, volver a un sistema de vida simple, por supuesto. Y el otro aspecto es cuando Rusia hacía intercambios compensados con Occidente, la Unión Soviética, y empezaron a venderle petróleo a Occidente y después posteriormente gas. Y la primera, oleoducto se llamaba Amistad, Druzia.
Y siguieron todos siguieron haciendo oleoductos y gasoductos posteriormente. Y los planeadores y economistas e ingenieros soviéticos consideraban la Unión Soviética como una totalidad económica. Entonces, no se pensaba muy bien si podía haber un problema de acuerdo al tendido de los, de los oleoductos. Y ese es uno de los grandes problemas que quedaron, porque pasan por Ucrania, pasan por Bielorrusia y ahora hicieron el segundo oleoducto en el Báltico, que está listo, pero que alimenta gasoducto, que alimenta el Nord Stream, que alimenta a Alemania y a través de Alemania que recibe un 40% el gas, básicamente el gas a la gran mayoría de los países europeos. Eh, Inglaterra y Francia no, los países del Mediterráneo tampoco, pero los países de Europa Central sí, que además estaban vinculados en el tiempo soviético. Ese es el gran problema, ese es el gran problema económico. Y la otra es cómo desligarse. Rusia tiene dificultades, la sanciona a Estados Unidos como hace, como hace normalmente dentro del sistema del capitalismo global. Le permite hacer este tipo de agresiones económicas, pero digamos, eso, el juego, están los países contra los países, es decir, como Hobbes, omnis lupus, algo así. Eh, entonces, las competencias y los intereses son cuantiosos. Y en esto está la Federación Rusia y el gobierno ruso haciendo equilibrio, haciendo equilibrio. Y está recurriendo a la amenaza del uso de la fuerza. Si lo hace, está por verse. ¿Que puede hacerlo? Puede hacerlo. Puede controlar hasta el río Dnieper tranquilamente. Puede controlar Odessa y puede dejarla aislada a la otra parte de Ucrania. Pero eso va a tener consecuencias muy, muy graves, porque justamente la Federación Rusa está en el sistema económico global. Y las consecuencias pueden ser consecuencias muy, muy negativas por muchísimos años. Y va a ayudar también a que traten de desestabilizarla. Ahora sí, desde el punto de vista geopolítico, Estados Unidos, si hay una guerra entre Rusia y Ucrania, ellos no participan, ya lo dijeron. Está muy lejos. Pero son los ganadores si una cosa de esas sucediera. Bueno, y así están las cosas. No voy a entrar en los detalles que hacen muchos de cuáles serían los posibles escenarios, cómo van a entrar, qué van a hacer. Eso lo saben los estados mayores. Pero bueno, están los estrategas de café que nos dicen todo cómo va a ser todo. No sabemos cómo va a ser. Esperemos que no haya una guerra entre Ucrania y Rusia, espero que no. Rusia no lo va a invadir, a menos que ataquen a Lugansk y a Donetsk, y ahí sí tiene que intervenir, pero hay que ver también cómo intervendría. Y eso es un conflicto también congelado, latente, y en algún momento tiene que resolverse. Y bueno, la política de Rusia fue siempre
dejar para los problemas que se puedan resolver en el futuro. Y ahí está Abjasia, Osetia y ahora está Lugansk y Donetsk. Y bueno, y así están las cosas. Esto forma parte del juego internacional entre Estados Unidos, Rusia en este caso, y por supuesto no mencioné a China que abiertamente ha dicho también que apoya a Rusia, pero no tiene ningún pacto de defensa con Rusia. De cualquier forma, así están las cosas y bueno, el tiempo nos dirá. Bueno, quería hacer este pequeño comentario porque es un tema vigente de actualidad. Bueno, buenas noches y muchas gracias.